buenas tardes, buenas noches a los que habéis tenido interés en venir. Agradecerle al CAUN la acogida. No está hoy, sí estuvo en la presentación en la librería Marcial Pons, Mariela, de la editorial Catarata, que bueno, tengo que agradecerles que un libro que ellos dijeron de comienzo que no tenía recorrido comercial, por lo que estamos de acuerdo, bueno, pues dijeron que sin embargo pues les había parecido interesante, riguroso, y se prestaron a editar. Evidentemente, como pasa ahora con las editoriales, que tú contribuyes también financieramente a que salga, ¿no? Con Choni Cuchillos, que fue el amigo que trabajó con Faustino Cordón, y que, bueno, fue una amistad tardía con él, pero muy provechosa, en alguna de estas conversaciones de amiguetes conveníamos en que hay tres pasiones humanas fundamentales por las que merece la pena pelear en la vida. Una de ellas era pues la curiosidad y el afán, la pasión por el conocimiento, por el saber más objetivo, de conocer nuestra realidad donde nos movemos, y que yo, dándole la pincelada filosófica de nuestros orígenes culturales, le llamaba la pasión por la filosofía y la episteme, ¿no? Filosofía y ciencia que han ido muchos siglos de la mano hasta que, bueno, pues han tomado, digamos, caminos diferentes, aunque sigue habiendo una hibridación realmente entre ellas. Una segunda pasión pues era el eros y la simpatía, ¿no? Las relaciones humanas, la amistad en sus diferentes versiones, y el ser capaces de ponernos en el lugar del otro, simpatía, ¿no? Y una última, que sería la del compromiso con la polis, la política, el compromiso con la sociedad en la que estamos, en la que nos desenvolvemos, y en la que el compromiso con lo común, que aquello que nos afecta a todos, pues es el fundamento de la política. Otra cosa son los políticos que van a su dedo y que aprovechan efectivamente por intereses privados. En el caso de Chomin es cierto que esa primera pasión por el saber y el conocimiento realmente vertebró su vida, ¿no? Todos tenemos de las tres cosas, es evidentemente, nadie está unilateral. En mi caso, bueno, pues fue el compromiso muy temprano con la política, porque, bueno, soy hijo del 68, exactamente. Yo empecé a estudiar en la universidad, con becas siempre, porque salieron entonces las becas salario. Empecé a estudiar justo en el 68. Fue el año, si los veteranos sabemos, que fue el año del asesinato de Ruano, de la movilización en todas las universidades, los grises dentro y tal, ¿no? Y bueno, pues eso de alguna manera marca, aunque yo creo que efectivamente mi interés por el saber, por el conocimiento e incluso por haber hecho una carrera de investigación estaban puestas las bases, ¿no? Cuando yo termino la Complutense, que era una universidad todavía bajo el nacionalcatolicismo, el tomismo, pero bueno, tuve la suerte de tener antes un profesor de lógica que bueno, me puso en contacto con todas las corrientes de entonces, que era de la filosofía de la ciencia, que era el neopositivismo, etcétera, ¿no? De Popper, de Carnap, de Ayer, de Russell. Y por el expediente tuve la suerte de que, aunque el rector era, ya digo, un tomista de tomo y lomo, pues me concedieron beca del Consejo de Investigaciones Científicas y a la vez de la Dirección General de Universidades, teóricamente para desarrollar el tema de lógica formal y lógica dialéctica. Evidentemente, pues ya estaba metido en la pelea clandestina, y al terminar pues no tuve ya las posibilidades de quedarme, como solía pasar, ¿no? De ayudante en un departamento de la Complutense. Y realmente, bueno, pues ahí quedó, digamos, ocurría una posibilidad de una carrera de investigación. Tuve que dedicarme a la enseñanza, que ha sido la manera de vivir. En realidad, pues
he pasado por todos los niveles, pero he estado de profesor de filosofía en institutos y ahí me he jubilado, ¿no? Y bueno, es cierto que estaba en buenas condiciones, porque a pesar de que la Universidad Complutense era, ya digo, un nido de dinosaurios en el terreno filosófico, había otras corrientes en otros sitios, pues bueno, en un seminario extracurricular sobre Hegel y otro sobre el Capital de Marx, pues bueno, digamos que tenía unas buenas bases para haber tirado por una vía de desarrollo y de investigación en el terreno de la filosofía, pero ya digo, incluso luego cometí el error de que cuando estaba ya trabajando en la enseñanza hubo una oferta de un contrato en la UNED, que era una universidad más abierta, la universidad a distancia. Por aquella época, un poquito antes, entraron Sálava y Fernando Savater, pero bueno, como estaba implicado ya en el desarrollo, en la reconstrucción de la Federación de UGT de Enseñanza, etcétera, pues dijeron, bueno, quédate por aquí, que es más útil que la universidad. Había un prejuicio frente a la universidad y a su medio, y bueno, pues ahí quedó. Sin embargo, bueno, ha hecho falta un poquito ya, cuando la jubilación y ya hay un poquito de sosiego, pues las muchas reflexiones, los muchos apuntes, las muchas lecturas, que bueno, pues al cabo de este tiempo siempre ese gusanillo pues ha habido la posibilidad de traducirlos materialmente en un libro. En ese sentido soy novato en cuanto a un libro propio que saque, y claro, pues eso tiene también sus inconvenientes para su difusión, y que tenga, para mí me parece un libro serio. Y no es verdad que no haya escrito hasta ahora, claro que he escrito muchas cosas, pero en los medios, pues, políticos, sindicales, por supuesto, un libro colectivo, Europa Laica, que fue sobre aprender sin dogmas, enseñanza para la convivencia, pues ahí tenía un artículo amplio sobre la historia de la lucha por la escuela pública y laica. En otro medio que como los sindicatos también eran muy limitaditos en lo que admitían y no admitían, pues formamos un colectivo. Chomin Conchillos estuvo también en él durante 12 años, mantuvimos una revista digital, Crisis, del colectivo Baltasar Gracián. Hicimos grandes trabajos, uno de ellos fue sobre el fracaso escolar en la Comunidad de Madrid, un trabajo bastante serio de campo, y a partir de ahí también participamos en conferencias o congresos de sociología de la educación, y a nivel incluso internacional contribuimos a un libro que se llamaba La escuela en Europa Occidental, que fue un libro que se publicó en francés, alemán, inglés, italiano y español, que era, bien confrontando las distintas experiencias de cómo se estaban desmantelando los sistemas de educación públicos, ¿no? Porque en todas partes se estaban cociendo habas de la privatización, de la discriminación, de la fragmentación de los sistemas educativos. ¿Por qué este libro? Determinismo y contingencia. En principio dice, bueno, si te quedas en eso es cosa de filósofos, ¿no? Cosa de términos y conceptos filosóficos. Pero una perspectiva evolucionista ya dice, bueno, te metes en un terreno bastante pantanoso, donde hay múltiples expertos en física, en cosmología, en biología, que tratan distintos aspectos, elementos de la evolución. Y bueno, primero hubo también una motivación siempre a estos libros, también política, en el sentido de que era permanente, te encontrabas con el determinismo estricto, bien sea con referentes, digamos, mítico-teológicos, ¿no? La providencia divina, que las cosas son como Dios ha querido, son fijas y son así, y el destino está prefijado, pero también dentro de la propia filosofía hay las filosofías de la historia, que de alguna manera negaban también la contingencia, porque
no sé, el propio Kant habla de la razón oculta, de que aunque creemos que somos libres y autónomos en nuestros actos, hay un guión, como también decían los estoicos, que lo único que nos cabe es comprender por qué las cosas son así y van a ser así, pero realmente se niega, en último término. Bueno, esto es, Kant tiene en otro momento, pues defiende la autonomía de la conciencia, etcétera, y la libertad. Y el propio Hegel, que fue pues, un referente en toda la filosofía del siglo XIX y hasta hoy también a través de muchos marxismos, que yo les llamo hegelianos, pues plantea que también la libertad que pretendemos y creemos, la idea se desenvuelve, el devenir dialéctico, y que hay, como él dice, la astucia de la razón hace que al final las cosas se cumplan tal como vienen en su desarrollo, digamos, en el despliegue de la idea, que termina en el concepto que termina en la autoconciencia, que sería la humanidad. Y por tanto, esa idea del determinismo yo también la he visto, bueno, pues cuando me he acercado a pues autores importantes dentro de la biología, como ha sido Monod, Azar y Necesidad, etcétera. Y bueno, pues había un revulsivo y por tanto un motivo también político, que uno se niega a admitir de que las cosas son así, y como son así, deben ser así y no pueden tener otra manera de ser. Que creo que es el argumento, digamos, reaccionario en mi opinión, cuando te dicen es lo que hay, pero es lo que hay y necesariamente tiene que ser lo que hay y no se puede cambiar. Pero luego ya el acercamiento pues al tema de la evolución, que siempre me había preocupado, me había ocupado, había seguido pues con lecturas, con todo lo que además ha sido impresionante, ¿no? Todo el desarrollo en este terreno a lo largo del siglo XX, pero incluso en las últimas 2 décadas, ¿no? Tanto en la genética, pero no solamente en la genética, y que si bien en biología fue donde se lanza primero todo el tema de la evolución frente al fijismo, al esencialismo, pues luego esto ha sido desarrollado también en cosmología, en física, etcétera, etcétera. Y mi acercamiento fue efectivamente por la amistad con Txomin, que había sido colaborador y discípulo de Faustino Cordón, y que él siguió, una vez que se acabó y se cerró la fundación de las investigaciones de biología evolucionista de Faustino Cordón, él siguió sobre todo con el apoyo de Patrick Thor, que fue amigo de Faustino y de Txomin, un hombre pues filósofo, antropólogo, filólogo, historiador de la ciencia, laureado por la Academia de las Ciencias, o como se llame en París, y es el director del Instituto Darwin Internacional. Y a través de él, pues Txomin tuvo también un contrato de 3 años en el Museo de Historia de las Ciencias Naturales en París, y lo mismo que yo a él lo arrastré a la militancia, a la lucha por la escuela pública y laica en el colectivo Baltasar Gracián. Él también me acercó a la obra de Faustino. ¿Qué es lo que me atrajo a mí fundamentalmente de Faustino? Bueno, lo que conozcáis, y aquí hay algunos biólogos, él escribió el tratado de evolucionista de biología, 3 tomos impresionantes, escribió un montón de libros más. En su momento, que él estuvo en el ostracismo prácticamente hasta que llega la llamada democracia, en ese momento sí que tuvo una proyección, porque bueno, lo presentaron como un intelectual de izquierdas, valioso, de repercusión internacional, pero evidentemente yo no soy ni bioquímico, que él era un gran bioquímico, ni biólogo. Y lo que me atraía era que él planteaba la perspectiva de que hoy existe una dispersión de disciplinas, de investigaciones, pero que falta una visión, de elevarse a una visión teórica que logre dar unidad y coherencia al conjunto de datos que sí, es verdad, que se están aportando, y que la perspectiva evolucionista, como vertebración de todo ese conjunto de ciencias, estaba ausente en todas las teorías de la ciencia vigentes. Y yo lo había comprobado, que efectivamente en el siglo XX pues fueron Popper, fueron Thomas Kuhn, toda una serie de filósofos
de la ciencia, Mario Bunge, que murió no hace mucho, cuando yo estaba escribiendo el libro, que es interesante y trato, le doy con lo mismo que a Popper para meterme con él, con Mario Bunge, pero en todos ellos está ausente la visión evolucionista. Por ejemplo, Mario Bunge habla de determinación y no de determinismo, y que la causalidad es de muchas formas, y no solamente estrictamente mecanicista, como digamos el modelo de la física clásica de Galileo y Newton, y que bueno, pues que eso con la relatividad, la cuántica, bueno, pues no se puede mantener ese concepto tan cerrado y rígido. Pero sin embargo, tampoco aborda el problema de la evolución. Dentro de las formas de causalidad, que mete todo la dialéctica y tal, dice sí, el de pero no es el eje, no es el eje. Y bueno, eso es lo que me atrajo, y el problema de la contingencia, porque Faustino y Chomi, que luego en un libro en francés, no está publicado en castellano, en el 14, que es Las vías de la emergencia, Les voies de l'émergence, que bueno, se publicó en Francia, pero aquí no ha tenido ya posibilidad. Teníamos un proyecto, porque yo veía que ahí había un hueco en sus teorías, tanto que era el problema de la contingencia, porque estaba solamente centrado en la esfera biológica. Para Cordón, que yo creo que lleva razón, que se puede establecer una historia natural de la conciencia de todos los seres vivos, no un don divino que nos han dado a los humanos, ni siquiera solo en los primates o solo en los vertebrados, como plantean algunos, o aves, en las aves también, sino que todo ser vivo, desde su punto más elemental, está obligado a tener noticia de su medio, del que extrae la energía para su supervivencia y reproducción, de metabolismo, etc. Y que lo que hay es ese desarrollo de tener noticia, información, que serían los diferentes grados cada vez más complejos de conciencia, hasta el grado que nosotros nos atribuimos como superior de los seres humanos. Pero el problema es que él planteaba, y la contingencia, que sí la afirmamos, y podemos dar indicios, y podemos tener conciencia los propios seres humanos de esa contingencia, está ligada a la intencionalidad de nuestros actos, de que muy condicionados, pero hacemos actos que tienen una intencionalidad, entre otras la primera, la de sobrevivir y alimentarnos en el medio cambiante, y cambiando nosotros mismos en la evolución. Pero el problema era cómo es posible que haya una esfera en la que sí podemos constatar la contingencia cuando es producto de una evolución anterior físico-química en la que se rige, al parecer, por el determinismo. Ahí hay una contradicción. ¿Cómo puede surgir, cómo puede emerger una contingencia solo en la esfera biológica, si damos por supuesto, como parece ser en muchas teorías globales de la ciencia, que las leyes de la física o en la cosmología o en lo microscópico, en la cuántica, hay un determinismo? No es verdad. Yo dedico un capítulo a que hay una crisis de las tesis deterministas, precisamente por los avances de las propias ciencias. Y de ahí que Faustino realmente dice que él no puede llegar más allá de aquello que él se cree competente, que es el terreno de la biología. De alguna manera sí que trata el tema de la contingencia Chomsky, pero tampoco dice, y Padrini dice, debe haber una propiedad general de la materia que permite que en vez del determinismo lineal de concatenaciones que dan solamente un resultado, la materia debe haber una propiedad que permite la contingencia en todos los procesos evolutivos. Bueno, pues yo me metí en ese tema, que en principio estaba de acuerdo con Chomsky, que íbamos a desarrollar en común, ¿no? En colaboración. Chomsky desafortunadamente un cáncer se lo llevó en 2 años y murió en el 15, que él siguió publicando artículos en revistas internacionales con colaboradores franceses, y bueno, pues el libro que yo he escrito, que a mí me parece muy serio, no es evidentemente una novela, no deja de ser de divulgación, porque aunque yo tengo, no sé, son 80 páginas de notas que tratan de fundamentar muchos párrafos, de dar más información, de
precisar. Bueno, los tenía siempre a pie de página, que es más fácil, ¿no?, leerlos, pero como algunos son extensos y eran tantos, la editorial decidió que los ponía al final. Eso supone siempre un esfuerzo suplementario de tener, y voy al final porque efectivamente ahí pues se amplía bastante información, argumentación para lo que aquí se plantea. Por tanto, es un libro que se confronta con el determinismo estricto, pero no con la causalidad. Las cosas no suceden porque sí. Me meto en este sentido con la manera de entender muchos el azar. Las cosas no son arbitrarias. El principio de causalidad tiene dos elementos fundamentales, que es el de la productividad. Nada surge de la nada, ni termina en nada. Y el de la legalidad. Las cosas suceden no arbitrariamente, sino con ciertas regularidades que se traducen en leyes. Aunque yo siempre preciso que las leyes tienen son distintas y tienen distinto nivel de probabilidad, que en general es así como se formulan las leyes, y que necesidad, en el sentido de aquello que es totalmente así, no puede ser de otra manera, hay que aplicárselo solamente a lo que se llaman ciencias formales, a las matemáticas y a la lógica, porque parten de unos axiomas, de unos postulados, de unas reglas de transformación, y que un miembro de una ecuación es equivalente al otro y lo puedes cambiar, y que es así porque... Pero, aunque las matemáticas sean un gran instrumento, constructo humano para medir, contar y ordenar, y que tiene su propio desarrollo impresionante, ¿no?, sobre todo en el siglo XIX y XX, bueno, pero nuestro mundo no es exactamente un reflejo de las matemáticas, ni es exactamente matemáticas. Eso lo reconocen los propios matemáticos y los propios físicos. Y en ese sentido, el último capítulo, el sexto, en el que yo llego el que hablo de las conclusiones, lo empiezo con dos citas. Bueno, una es al principio, otra es al final. Una es del propio Stephen Hawking, que dice: nosotros existimos porque el mundo es imperfecto. Hay otro momento porque, como yo digo, los científicos también hacen filosofía, y a veces muy espontánea y muy poco rigurosa, porque en otro momento dice, está convencido de que llegaremos a conocer todos los mecanismos del universo y entonces habremos penetrado en la idea de Dios. No digo que fuera creyente Stephen Hawking, como tampoco creo que lo fuera Einstein, pero utilizaban bastante las alegorías de Dios no juega los dados, porque Einstein sí que era más determinista, y por cierto, con todas unas teorías muy importantes, pero sobre una mentalidad, sobre una concepción de un universo estacionario, que evidentemente pues luego decayó efectivamente. Hoy por lo menos estamos de acuerdo en cosmología y en todas partes que estamos en un universo en expansión y, como yo digo, producto de la evolución y en evolución, y que precisamente, digo, yo luego lo termino, es una evolución sin guión previo ni programa, sino que se va haciendo al andar. ¿Por qué? Porque siempre estamos en cada momento o en cada condiciones de inicio que digamos, hay todo un conjunto de elementos que son agentes, que interfieren, que están en interacción y que precisamente es lo que permite que haya variedad, diversificación, cambio, transformación, y por tanto que en cada momento, y eso sería la contingencia, lo defino en su momento, que en cada momento hay más de un resultado único, a no ser que tengamos la concepción de o de un diseño inteligente, o de un relojero que pone, o de un reloj interno de precisión, ninguna de las dos, y por tanto en cada momento siempre, y en eso ha consistido la evolución, en que se han ido abriendo distintas posibilidades, líneas evolutivas, y que eso no es simplemente un postulado, que dentro de la biología, pues bueno, si cuando hablamos en plan evolucionista decimos, cuando nos remitimos a un ancestro, sea el ancestro común de los primates o de los homínidos, o si queremos, bueno, cuando nos remitimos a la primera célula, Luca o Leca, en esto
Alfonso tiene sus propias teorías sobre ello, porque aunque él también colaboró en algún momento con Faustino, él tiene un desarrollo propio de su terreno. El problema, que es el que sigue centrando el interés en último término de los biólogos, cuándo hay vida y cuáles son las condiciones de la vida, cuál es el origen de la vida. En este sentido yo siempre me remito al amigo Patrick Thor, que dice eso de surgimiento, eso de aparición, no, hablando evolucionistamente siempre es nacimiento, porque nacer siempre es de algo previo, de un ancestro, de un primordio, y en ese sentido pues la propia multiplicidad de los seres vivos, de las especies, pues indica que no ha habido simplemente, y dentro de un mismo ecosistema hay múltiples manifestaciones de la vida, adaptaciones, desarrollos, y que creo que eso también se puede aplicar evidentemente en el terreno de la evolución previa, cosmológica, físico-química. Y yo terminaba con lo que llamaba un experimento mental, que es, bueno, es un experimento que ya lo planteó otro biólogo, que es Stephen Gould, que él decía, si fuéramos capaces de rebobinar, él habla de la evolución biológica de los seres vivos, a cualquier momento anterior, ¿estaríamos igual en este momento con las mismas especies y las mismas líneas evolutivas? Tener en cuenta que además ha habido como 5 o 6 extinciones masivas, en las que muchas vías evolutivas han quedado cerradas y ocluidas, y otras se han desarrollado. Y yo lo extiendo más, no simplemente en el terreno rebobinar, claro, entendiendo que no se trata de, como la moviola, ¿no? de una película ya, de una grabación, que va para adelante y para atrás, pero es lo mismo, ¿no? Yo planteo, si hubiera un nuevo Big Bang, si nos imaginamos un nuevo Big Bang, hace 13.700 millones, bueno, de años, nos encontraríamos al cabo de esos millones de años con un universo clon exacto del que hoy ha sucedido. El otro día alguien me dijo que sí, que un demonio como Laplace, un ser sobrenatural, extranatural tan inteligente que en una fórmula fuera capaz de poner todas las fuerzas presentes, diría, conoceríamos el presente, el pasado y el futuro. Bueno, por eso no es el demonio de Laplace, eso es Dios. Es Dios omnipotente, omnisciente, que lo sabe todo, omnipotente, del que no se mueve un solo cabello sin su permiso, y providente, porque va a suceder lo que él tiene en su mente. Pero si evidentemente el propio Laplace decía que eso era imposible para nosotros, pero no es simplemente por falta de conocimiento, lo digo yo, no es falta de conocimiento, sino que los propios procesos evolutivos, la propia evolución, nos dirán que no estaríamos en un universo clon, y que por tanto, con lo que yo planteo ahí sí que utilizo una palabra de Kant, que la contingencia es condición de posibilidad de todo proceso evolutivo, de la propia evolución global. Y bueno, pues ahí está, ya veremos cuál es el porvenir, porque ya sé que ni soy un autor conocido, y que es un libro que es difícil, ya decía la propia editorial catalana, que ha visto que en 2 meses ha editado 30 libros, entonces de todo tipo, ¿no? Entonces estas cosas pues pueden quedar muy fuera. Le doy con la palabra a Alfonso, que sí que se ha leído por lo menos en parte del libro. Sí, además habíamos discutido ya. Y seguiremos discutiendo. Bueno, muchas gracias, Fermín. Y gracias a todos los asistentes y al CAUM, ¿no? por el acogimiento, la difusión de la cultura y las ideas en general, que es una maravilla. También porque, como ha dicho Paco, la vez que di una charla que fue en el edificio de Atocha, yo no conocía a Fermín y Fermín estaba allí y me conoció, y luego se puso en contacto conmigo, porque llamó la atención que yo hablaba de necesidad y contingencia, ¿no? Que fue una especie de... Yo llegué a estas formulaciones, pues... Un poquito más alto para el último. Llegué a estas formulaciones por
el libro de Monod, precisamente, ¿no? Porque Monod, al fin y al cabo, es quizá el representante más florillo que se sigue citando, ¿no? Por el paradigma genocéntrico genético actual, ¿no? Entonces, bueno, pues estaría la necesidad. Yo me peleé y todavía me sigo peleando a veces con el libro de Monod y con el de Jacob, que me parece tan o más importante, a mí me gusta más, la lógica de lo viviente, ¿no? No vamos a tener tiempo porque nos habíamos marcado, yo tengo una tendencia a la digresión, por eso me he traído un papel, porque si no puede ser peligrosísimo. Y es curioso que dos, ¿verdad?, que mencionaba a Jacob y a Monod, dos científicos, militantes, comunistas, antifascistas en la guerrilla, muy comprometidos, y marxistas, no se citan en sus libros. Luego cuando se ponen a hacer ya historia y filosofía de la ciencia, y no se citan. Ahí hubo algo que a mí me gustaría en algún momento echar un vistazo, seguramente estará escrito. Y no se citan, ¿no? Pero bueno, Jacob sí habla de la contingencia, Monod no. Entonces, bueno, pues también agradezco al CAUN haber conocido a Fermín, y ahora a través de Fermín y las discusiones que hemos tenido con el tema de la contingencia, su libro, ¿no? Porque yo cuando empecé con esto de la contingencia, bueno, prácticamente mirando el diccionario de la lengua, ¿no? O sea, porque quería ver si hay algún matiz al azar, y al azar del que habla Demócrito, ¿no? En su célebre frase que cita Monod en la introducción de su libro, ¿no? Todo está por causa del azar y la necesidad, ¿no? Y bueno, me metí y vi que la contingencia tenía un matiz que me parecía más adecuado a la biología, además de que tanto Darwin como la mayoría de los científicos evolucionistas del siglo XIX tratan la contingencia, ¿no? Desde Buffon, Lamarck en parte y sobre todo Cuvier, el denostado Cuvier, el malvado Cuvier, que le hizo la vida imposible a Lamarck y que era un creacionista y tal. Pues bueno, era creacionista biológico de las extinciones sucesivas que han ocurrido, ¿no? Era un anatomista comparado genial, y él se basaba en esos datos. Bueno, habría para mucho que hablar. Entonces la contingencia me la encuentro también ahí, y ya empecé a intentar ver otras cuestiones de la contingencia, libros de filosofía, desde libros de bachillerato hasta, donde iba pillando algo de contingencia, pero de pronto me encontraba con un texto, diccionarios de filosofía, como el Ferrater Mora, sí, pero también el de la Academia de la Unión Soviética, era el Rosenthal, ¿no? Bueno, de todo tipo de libros, pero en algunos de ellos me empezaba ya a enfrascar con la contingencia, y de pronto me encontraba con el ser necesario, el ser contingente, el necesario ir a Dios, y digo, ¿a dónde voy yo con el? Entonces, bueno, empecé a hacerme una idea de la contingencia aplicada a lo que yo necesitaba para entender la evolución, ¿no? En definitiva. Y como ha mencionado Fermín, pues yo me empecé con Faustino Cordón, ¿no? en la fundación, inaugurando la Fundación FIBE, la Fundación de Investigación de Biología Evolucionista, y lo que más me llamó la atención a mí en aquel momento fueron esos orígenes. Cordón, después de la guerra, empezó en bioquímica en una tesis en Celtia, en el laboratorio de Celtia, pero sobre todo luego en los laboratorios de IBIS, pues, donde fue director de investigación. Se ocupó de la inmunología y tenía una teoría sobre la automultiplicación proteica para explicar la inmunidad, que se podría aproximar un poco a la polémica que había en aquel momento entre teorías instructivas y selectivas sobre la determinación antigénica, ¿no? Sobre el reconocimiento antigénico. Unas estaban ahí autores tan prestigiosos como Landsteiner y Pauling, ¿no? Que eran partidarios de que la proteína se adaptaba al antígeno, que actuaba como molde, por lo cual era una idea lamarckiana, y los otros autores, sobre todo Barnett y Talmage y Lederberg, pues eran partidarios de la selección, ¿no? Que ya estaban los anticuerpos en la membrana de las células y se seleccionaban. Bueno, había esa polémica, y luego ya, por supuesto, que fue sobre los años 40 y tal, y luego ya la determinación de la estructura del ADN y eso, y el nacimiento de la biología molecular, pues ya centró la biología en el seno de la genética de la biología molecular, ¿no? Pero de Cordón, los orígenes de mis preocupaciones, como ha recordado Fermín, sobre todo
yo los centro en eso, en las proteínas, que ha sido un poco el eje de mis posteriores pesquisas. Entonces, Fermín, aunque él me ha dicho que yo hable de evolución y hable de mis ideas, yo quiero, vamos a hablar de su libro, no voy a hacer un umbral aquí, ¿no? Entonces, el asunto de la ciencia evolucionista, ¿no? De la filosofía de la ciencia, quiero destacar que lo que he discutido con Fermín me ha centrado bastante en algunos temas de necesidad y contingencia, filosóficamente, ¿no? Que yo ya tenía mi idea respecto a lo que necesitaba del uno y del otro, en contraposición a la idea de Monod. Y desde luego para mí este libro pues es ahora, ya después de todo lo que tengo por ahí anotado de distintos sitios, es el libro gordo de Petete, ¿no? Tengo ahí una referencia evolucionista de estos conocimientos filosóficos que para mí son importantes. Cuando se habla de evolución en ciencia, yo creo que hay tres preguntas básicas: el qué, el cómo y el por qué, ¿no? El qué es frente a qué estamos, qué agentes tenemos, ¿no? En el caso de la biología, yo me esperaba encontrar a lo mejor un público más variopinto, pero como bastante de la gente que conozco aquí, y otros me parece que también sois ya avezados en estas materias, pues tampoco hay que hacer un descender a hablar de la célula, de la proteína y demás. Pero el qué es conocer es como los botánicos cuando herborizaban, ¿no? Saber qué hay, ¿no? El qué. El cómo es cómo funciona todo eso que hay, ¿no? Y el por qué sería la evolución, por decirlo en dos palabras, ¿no? El porqué de las cosas. El libro de Fermín es de filosofía, pero no de filosofía y de ciencia, no de filosofía de la ciencia. Él lo recalca en algunas partes del libro. Entonces es de una ciencia evolucionista, que es una ciencia que se preocupa de una filosofía y una ciencia que se preocupa del porqué. Entonces Fermín aborda la teoría de niveles de integración energético-material, con la que viene de la teoría de Cordón, pero es una cuestión que es como obvia, evidente, ¿no? Todo el mundo sabemos que si partimos de los animales, están la teoría celulares, que están hechos de células, los animales, las plantas, ¿no? Todo lo de que era la teoría celular, o Virchow, que toda célula procede de otra célula. Las células están compuestas de supramoléculas, no macro, solamente con tamaño, sino moléculas que tienen unas propiedades que no encontramos en ninguna otra molécula del ambiente orgánico o inorgánico. Y a su vez esas moléculas están formadas por moléculas más elementales. Vamos viendo esa lógica de niveles, ¿no? Niveles de integración. Podríamos hablar también de niveles de complejidad, ¿no? Porque los niveles de integración es como la materia se va organizando en niveles que integran cada una al nivel anterior, ¿no? Integran a ese nivel anterior, pero integran al nivel anterior, pero en esos niveles aparecen unas estructuras que no han sido integradas, sino que se han desarrollado dentro de la unidad de ese nivel, ¿no? Por ejemplo, los orgánulos dentro de una célula o los órganos dentro de un animal, no había hígados, corazones y tal por ahí en existencia independiente que integraron el organismo, ¿no? Sino que el organismo animal, por ejemplo, se integra de células, y en algunos animales esas células tienen esas células se diferencian y forman órganos en una integración funcional distinta, pero sin que se hayan integrado esos órganos, ¿no? Esos son niveles de complejidad que aparecen bajo la unidad de ese nivel, ¿no? Así que tenemos los niveles de integración, los niveles de organización, tenemos, por tanto, información estructural. O sea, un poco el eje de mi idea es que el línea no ha descubierto tampoco nada especial, era la biología del siglo XIX, O sea, estos autores que antes he citado eran funcionalistas todos, ¿no? Precisamente a partir de la biología molecular es cuando y Monod, por ejemplo, ¿no? que lo pasa a su filosofía biológica, son estructuralistas, ¿no? Es una estructura para él, lo dice literalmente, una estructura acertada, es un acierto en la ruleta cósmica, ¿no? Entonces hay ya como dos maneras de entender el porqué, digo, el cómo y el porqué, que es un acierto en la ruleta cósmica de estructuras que luego terminarán teniendo unas funciones, o bien un desarrollo de niveles de integración y de funcionalidad que termina desarrollando unas estructuras seleccionadas por selección natural,
que formarán estructuras informativas, ¿no? Estructuras informativas. Bueno, por seguir con el libro de Fermín, además de la teoría de niveles de integración, otra cosa importante que pretende elevar esa teoría a una teoría general de la ciencia, palabras textuales suyas, sobre un paradigma esencialmente evolucionista, ¿no? Un enfoque materialista monista, que es muy interesante, por ejemplo, se ve muy bien por ejemplo, en la controversia mente-cerebro, ¿no? Por ejemplo, Darwin, por no remontarnos ni siquiera a los neurólogos actuales como Eric Kandel, premio Nobel de Medicina y Fisiología, ¿no? Sino Darwin, a diferencia del otro autor de la selección natural, a diferencia de Wallace, que es dualista en este aspecto. Wallace piensa que hay un cerebro y una mente, aparte Darwin es monista, ¿no? Monista, y piensa que la mente, todas las propiedades de la mente, ¿no? La conciencia, el lenguaje, la memoria, el aprendizaje, etcétera, son consecuencia del cerebro en evolución, y en evolución frente al medio. O sea, la idea del medio es muy importante en Cordón, pero es una idea que ya estaba en Darwin y en otros autores del siglo XIX, ¿no? Desarrollada. Entonces, enfoque materialista monista, el medio, ¿no? Y una frase que yo creo que centra mucho la idea del libro, ¿no? De Fermín, es la evolución, tratada como hecho fundante del conjunto de la realidad accesible a nuestro conocimiento, ¿no? Y el organismo, también en la idea de Cordón, Fermín introduce la contingencia sobre todo como algo interno al organismo, como esa capacidad, dijéramos, de decidir o de tener un quantum de libertad. Entonces el organismo, como foco de acción-experiencia en la terminología cordoniana, en permanente interacción con su medio, evolución conjunta, ¿no? Y capaz de buscar respuestas para su alimentación, reproducción, que lo mencionaba antes, que implican cierto quantum de autonomía, conciencia e intencionalidad, ¿no? Campo físico, son los campos físicos circunscritos de los que hablaba Cordón, ¿no? Quantum de libertad. Entonces, en definitiva, volviendo a la idea esta de cómo podemos tratar todo esto, o cómo podemos confrontar distintas ideas de la biología, tenemos el qué. En eso yo creo que prácticamente no hay mucha controversia. Están los seres vivos, los organismos, todos en materia de energía, los niveles. Prácticamente en eso nadie dice lo contrario a lo que hay. Ese es el universo que conocemos. Más o menos en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Y estamos más o menos de acuerdo en que toda esta materia organizada, integrada y organizada, viene o procede, dejando aparte los multiversos y todas estas otras historias que son muy posibles, pero que sepamos, viene del Big Bang, ¿no? Desde ese punto que se conoce como acumulación de punto singular, acumulación de materia, desde la que se produce una expansión o gran explosión, como le pusieron como Big Bang. Ya sabéis que originariamente ese nombre era para ridiculizar la teoría, ¿no? Luego pues se quedó, la hizo célebre. Y en esa interacción o sea, en ese nacimiento, dijéramos, del universo que conocemos, pues si pudiéramos visualizar en una cámara rápida, veríamos una expansión, un chorro, una expansión de materia y de organización, y llegaríamos a la realidad que conocemos, al universo que conocemos, con esas células, esos animales, las plantas, etcétera, ¿no? y otras estructuras que conocemos del universo. Pero tenemos que plantearnos, sí, volvemos otra vez al qué, pero ¿cómo? ¿Cómo ha sido el cómo? ¿Cuál es el cómo? Y ahí es donde podemos tener vigilar el reloj. Porque yo creo que estaréis deseando preguntar cosas. Una es la teoría de Monod, por ejemplo, ¿no? Del acierto cósmico, ¿no? Hay un acierto único, según él, en el cosmos, ¿no? Que es tan difícil. Yo me lo imagino como, por poner un símil, como si quisiéramos encontrar, o sea, ver cómo se puede hacer de nosotros, ¿no? Los humanos que escribimos libros, pues todos los libros de la humanidad, pues íbamos, ¿no? Todos así puestos, y a ver cómo desde nosotros como humanos sabemos que venimos del mono, de los antropoides, monos antropoides, y
Y bueno, de esos monos hay dos maneras de llegar ahí, por lo menos a mí se me ocurren dos grandes maneras. Una, con el azar, ponemos a los monos, todos los monos con unas máquinas de escribir o con unos ordenadores, incluso que acumulen, que guarden la memoria y ponemos allá a crear hasta que escriban todos los libros de la humanidad, que se conocen en la humanidad, ¿no? Incluso dejando los textos guardados y que vuelvan a escribir sobre ellos, claro, no que partan constantemente de ceros y tal, pues yo me imagino un proceso largo, bastante largo. Claro, en un infinito, en un universo infinito, todo es posible, ¿no? Podrían llegar a acertar todos los libros de la humanidad e incluso algunos libros que serían mejores. Pero no estamos hablando de que fueran mejores o peores, sino que fueran esos, el acierto cósmico del que hablamos, ¿no? Y la otra posibilidad, pues tendría que ver con esa contingencia, ¿no? Dijéramos, de los monos, que ya tienen un cerebro en la perspectiva monista, tienen un cerebro bastante evolucionado, sin lenguaje, pueden emitir ruidos, pero también pueden emitir ruidos a determinadas aves, hacen ruidos e imitan, ¿no? Pueden emitir ruidos y pueden tener esos ruidos ser un significante de algún significado, pero el problema no es el ruido en sí, que tenga el significante, sino el significado. ¿Qué carga tiene de ese significado en un mono, ¿no? Ese ruido. Pasar del cerebro del mono al cerebro humano, que luego ha sido capaz de escribir todos esos libros de la humanidad, es un proceso relativamente rápido, que lo conocemos, sabemos que ha sido unos millones de años, pocos millones de años, ¿no? ¿Cómo se llega a ello? Pues haciendo que el cerebro amplíe dijéramos, esta sucesión metamérica de áreas cerebrales, ¿no? Pues termina conectando una nueva área que se desarrolla, que es la del lenguaje, que conecta con todas las lenguas, ¿no? Las investigaciones que mencionáis en el libro, lo mencionas, y lo mencionaba también Chomin en sus libros de la vía de la emergencia, mencionan a Edelman y Tononi, ¿no? O sea, Edelman, que fue un inmunólogo célebre, con la estructura de los anticuerpos, recibió el premio Nobel por ello. Se metió luego en el campo de la neurociencia y con este Tononi pues han desarrollado una serie de trabajos y tienen ese libro de El universo de la conciencia, en el que dejan claro que las escenas, o sea, que un mono con su cerebro puede representarse igual que un humano, pues del orden de seis escenas mentales por segundo, donde integran pues información que procede de distintas áreas cerebrales, ¿no? Pero no el lenguaje. La evolución de ese mono de ese pariente del mono y común con el humano, no venimos del chimpancé, sino de un pariente próximo, ¿no? De la evolución desde esos monos a nosotros, la evolución del cerebro, lo que supone es establecer esa área del lenguaje. Claro, si nos imaginamos que establecemos el área del lenguaje a base de igual que se escribe en esos libros los monos, a base de mutaciones, pues sería una cosa bastante complicada. Y ahí es donde viene, para mí, como lo veo, el papel del medio, ¿no? Cordón, ya sabéis que tenía un libro que era Cocinar hizo al hombre, ¿no? No es que sea un libro, una idea completamente original, había ya muchos libros sobre el origen del hombre, pero bueno, tiene además un libro muy ameno de leer y de divulgación. Y lo importante en la evolución humana fueron las circunstancias que envolvieron esa evolución, ¿no? No tenemos así tampoco mucho tiempo para ello, pero básicamente citaré el tener que, cuando un acontecimiento, contingencia, a la diferencia de Fermín, yo me preocupa más la contingencia externa. Incluso las internas de un organismo animal serían las externas a las células que integran el organismo animal, ¿no? Serían, jugando comunidad dentro del animal, la contingencia externa que rodea su ambiente, su homeostasis, todas las condiciones internas con las que se encuentra. Pero la contingencia externa con la que se encuentra ese homínido, ese mono que se pone en posición erecta, de pie, en posición bípeda, es porque se tiene que bajar del árbol por un accidente geológico, ¿no? El rift que separa unas zonas de África y tal, y se encuentra en un medio hostil para él, que estaba acostumbrado a vivir en el árbol. Y al tener que andar por la sabana tiene que adoptar la postura erecta, la posición erecta, ver por encima de la hierba y además de dejar las manos, las extremidades anteriores, que luego devienen manos, ¿no? libres,
pues tiene que estar muy atento a los demás. No tiene que ser el mono listo que se busca la vida, porque fácilmente caerá en los cauces de un depredador, ¿no? Sino que tiene que se favorece la presión selectiva, es también la cooperación social. Cooperación social y manos libres, capacidad de manipular, ¿no? Pues hacen que esos sonidos que ya podía emitir un mono antropoide se vayan afinando y sobre todo se vayan registrando, conectando con las otras áreas cerebrales, creando un área del lenguaje donde hay algo que decir, cada vez más cosas que decir, ¿no? Por esa actividad social, ¿no? Y ese ambiente acelerado es el ambiente del medio social, el medio social incipiente. Con lo cual llegamos al humano con un medio, con un origen animal, con un medio social, cultura y una evolución, un medio social y una evolución cultural, ¿no? Y eso es lo que acumula y lo que hace que en poco tiempo se escriban todos los libros que se han escrito en la actualidad y muchas más cosas que se han hecho. De hecho, lo de los libros por el ejemplo del mono golpeando a modo de mutación, ¿no? Eso sería el cómo, el por qué. Voy a ir terminando pronto porque antes de decir una cosa última de lo que hablaba de las proteínas y de lo que supone considerar la proteína como prioritaria a los genes, voy a mencionar, ya que estamos hablando del medio social y de la evolución cultural, 3 ideas de medio que tienen autores muy diversos, ¿no? Y que me he encontrado con ellas y que me han llamado la atención. Y además, curiosamente, la voy a poner en el orden en el que las encontré, ¿no? La primera es la cita ya clásica de Marx sobre la conciencia, hablando del medio humano, no es la conciencia del hombre, la conoceréis, ¿no? La que determina las condiciones materiales de su existencia, sino estas últimas, las condiciones materiales de la existencia, las que determinan su conciencia, ¿no? Esa es la cita. Luego me encontré en un artículo en Nature de Charles Janeway Jr., un inmunólogo también muy famoso, tiene un libro de inmunología, que ya no publican sus otros coautores, que dice algo así como: no es el repertorio de receptores T, no sé si os ponéis en algunos sitios, sabéis que la inmunología tiene, ahora con la pandemia se vio mucho los linfocitos T y los B, ¿no? Los B eran los que producen los anticuerpos, que son los que neutralizan, los que han buscado para poner las vacunas de Preta-Porter, que son solamente con inmunidad humoral, inmunidad de anticuerpos, y los linfocitos T, que tienen una memoria más a largo plazo, se seleccionan y maduran en el timo. Si habéis visto alguna ecografía de un niño, o sea, vuestro hijo, de alguien familiar, pues tiene un timo impresionante, ¿no? O sea, que luego se atrofia a medida que vamos adentrando en el tema. En ese momento se está generando el repertorio de linfocitos T, ¿no? El paradigma genético clásico dirá que toda célula, todo animal, todo cual ser vivo está determinado genéticamente, ¿no? Además, genes individuales, ¿no? Estaremos hartos de escuchar el gen del alcoholismo, el gen de la esquizofrenia, el gen de esto, el gen del otro, ¿no? O sea, cuando luego te sale alguien que ha investigado un poco más, dice que hay cientos de genes del alcoholismo, por ejemplo, o hay un montón de genes. Pero es que además los genes no determinan más que la secuencia de aminoácidos de la proteína que luego se va a plegar e interaccionar, etcétera, etcétera. Por eso yo pongo las proteínas en primer lugar, por supuesto con los genes, ¿eh? La información genética es muy, muy importante. Y sobre todo es muy importante en la investigación. Pero no es el momento ahora de tratar el tema. Si preguntáis algo, pues bueno, hablamos. Entonces, el repertorio de linfocitos T tendría que venir determinado genéticamente y por tanto los linfocitos T que van a circular por nuestro cuerpo y se van a enfrentar a los antígenos, pues vendrían determinados genéticamente. Bueno, pues Janeway, parafraseando, además lo dice en el artículo de Nature, ¿no? Parafraseando a Marx, y cita esa cita que os acabo de comentar, dice: no es el repertorio de receptores T heredado genéticamente el que determina las interacciones de los linfocitos, sino por el contrario, las interacciones de los linfocitos, selección positiva y negativa en el timo, una selección positiva y negativa, lo que tiene que seleccionarse positivamente para reconocer los antígenos en el seno de lo propio, de lo que es propio. O sea, el sistema inmunitario discrimina lo que es propio de lo que no es propio, nada más. No dice que si esto es bueno o esto es malo. No te dice si un trasplante que es bueno, evidentemente lo va a rechazar porque para él discrimina lo propio de lo no propio. No hay ya Darwin dejó muy claro que no hay propósito ninguno en la evolución, y te
tampoco hay propósito maniqueo en la evolución, ¿no? Un sistema inmunitario nos puede sanar o matar, pues en ese caso no. Entonces hay una selección positiva para reconocer el antígeno en el contexto de lo propio, que no voy a entrar y otra negativa para evitar que nos ataque el sistema inmunitario. O sea, tiene que ser un sistema inmunitario que no nos ataque. Entonces dice, por el contrario, son las interacciones linfocitarias, esa selección positiva y negativa, las que determinan el repertorio. O sea, no son los genes, es la selección. Hay un libro que yo he leído este verano, que me ha encantado, que os recomiendo si no lo habéis leído, que son Las leyes del Serengeti, de un genetista famoso, Sam Carroll, que hace un libro impresionante porque es muy sencillo de leer, donde se ve las leyes cuantitativas, ¿no? Además me ha dado una idea sobre la selección natural distinta de la... O sea, que ya la tenía, pero que me ha ilustrado más sobre ella. Y lo que verdaderamente me interesó muchísimo y me dejó bastante... me dejó sentado de culo, fue que todas estas frases ingeniosas, tanto de Marx como de Janeway, parafraseando a Marx, estaban ya en Lamarck. En Lamarck, pero ¿de qué manera, no? Dice Lamarck, no son los órganos, es decir, la naturaleza y formas de las partes del cuerpo del animal, lo que ha dado lugar a sus hábitos y facultades especiales, sino que son, por el contrario, sus hábitos, su modo de vida y su entorno, lo que ha controlado en el curso del tiempo la forma de su cuerpo, el número y estado de sus órganos y finalmente las facultades que posee. Eso lo escribe Lamarck en su Filosofía Zoológica de 1809, año en el que nace Darwin, además. Veáis un poco la sucesión de cuestiones. Lamarck, ¿no? El torpe, nada más que considerado por la herencia de los caracteres adquiridos, que no es de Lamarck. Además, Darwin tiene una herencia de los caracteres adquiridos propia, que es la pangénesis, que por cierto, ahora, y también yo en el blog que tengo, y espero pronto estar presentando un libro, que ya está escrito, pero tengo que editarlo, considero que en el... he perdido los lemus, como decía. de Lamarck y de Darwin, que Darwin también tiene... Ah, sí, Darwin también tiene esa teoría darwiniana de las gémulas, de la teoría de la pangénesis, en la que dice que todas las peripecias orgánicas de los órganos del cuerpo tienen conexión con las células germinales y sería la manera de heredar. Bueno, pues desde hace unos años, y cada vez se hace más hincapié en el descubrimiento de unas vesículas de exocitosis, que se llaman exosomas, hay más vesículas de exocitosis, exosomas, que conectan células de unas partes del cuerpo con otras, son vesículas que se lanzan desde esas células con otras partes del cuerpo, incluidas las células germinales, donde van cargadas esas vesículas de ADN, del ADN, que dijéramos es el que utiliza esa célula. Ya sabéis que todas las células tienen el mismo ADN que procede del cigoto, pero en cada célula un ADN está empaquetado y el otro es el que funciona, ¿no? Pues viene parte de ese ADN, de ARN, de muchas proteínas, lípidos, etc. O sea, viene una carga de información de unas células a otras, ¿no? Y esa información sobre la actividad fisiológica, pero también patológica. Y claro, en el mundo que vivimos actualmente de la investigación, ¿qué dijeron Albricia? Pues al diagnóstico, que está muy bien, ¿no? Que se diagnostique y que sirva para el diagnóstico, pero hombre, no caer en que esos son las gémulas de Darwin, o que, pues no, yo lo tengo escrito, pero me parece que poca gente más ha caído en el tema. Y yo creo que, bueno, iba a comentar algo de las proteínas, solamente decir que en mi idea esta proteocéntrica distingo tres tipos de información, ¿no? Que sería la pregenética, que es la información conformacional de las proteínas, pues las proteínas se adaptan a sus ligandos, se han descubierto proteínas que eso lo hacen, tienen varios sustratos posibles, etcétera, bueno, que son las proteínas que se llaman intrínsecamente desordenadas. Luego la información genética, que vendría después, que es importantísima porque es la que se apoya, serviría como la plantilla sobre la que se hacen las proteínas, para que haya una cierta invariancia, ¿no?, reproductiva, de la que citaba Monod, pero no colocándola como en primer lugar, y por supuesto la información epigenética, que tiene que ver con
información estructural que se logra con las proteínas, con la información pregenética de las proteínas. Bueno, voy a pararme aquí porque si no nos vamos a ir de hora, que nos habíamos marcado, ¿no?, más o menos 25 minutos. Algunas cosas más que tengo por aquí, si salen en alguna de vuestras preguntas, pues perfecto, si no, pues... Bueno. Solamente dos cosas. Justamente lo del medio no solamente no se le da menos importancia, sino que es fundamental, en el sentido de que la contingencia siempre se da sobre la base de la interacción dentro del campo físico de fuerzas y que es en ese medio y en esas relaciones en las que es posible que se produzcan procesos de novedad, diferenciación, etc. Pero eso tiene que ver siempre, de hecho, en un librito de estos también, de un cuántico del CSIC, decía, el electrón, se puede definir por la función de onda de Schrödinger, dice, pero no existe nunca aislado, siempre existe en un medio de interacción con otras partículas. Por tanto, el medio es fundamental, igual que en toda la evolución biológica. Efectivamente, cada organismo, cada unidad, tiene que tener la capacidad de plasticidad y de transformación, pero esa capacidad no la tiene sola, aislada. Es en relación a... es en relación a, siempre en ese sentido. Y bueno, cuando decías el porqué de las cosas, hombre, lo que plantea Faustino, que a mí me parece que es la perspectiva evolucionista, es explicar cada hecho y cada fenómeno por su proceso de origen. Vuelvo a insistir, en el sentido de que nada aparece por casualidad ni de la nada, sino es nacimiento de algo anterior, de procesos anteriores. Y que explicar de manera evolutiva algo es cómo ha llegado a ser. Eso que decían algunos científicos que hacen mala filosofía, que preguntar por el por qué es metafísica, bueno, preguntar el por qué, si es desde un punto de vista evolucionista, deja de ser metafísico. Porque no te remites a que porque Dios ha querido hacer las cosas o porque o la ignorancia, que decían algunos, el azar, llamamos azar, el propio Einstein lo decía, a aquello que ignoramos de por qué sucede, pero nada sucede sin causa. Y por tanto, busca. Y en ese sentido, cuando yo planteo que sí es posible seguir el hilo de la contingencia, que no es simplemente un postulado, es porque, bueno, si de hecho los paleontólogos, los biólogos están aplicando eso, se van remitiendo y a ver por qué en un momento determinado, además de los ancestros primates, ha habido distintas líneas, hasta 20 homínidos, se han descubierto 20 especies de homínidos y 8 que han convivido, y porque seamos los únicos, de momento, que sobrevivimos, por eso seguro eso somos capaces también hasta de destruirnos nosotros mismos. Bueno, ha habido especies que han desaparecido y no ha habido adaptación y especies suicidas, en el sentido de que no han sido capaces de adaptarse al medio. Bueno, pues o cabe una mentalidad determinista de concatenación lineal que ha llegado como al animal superior, ¿no?, al que Dios nos otorgó también la capacidad de que con el nombre crear las cosas, dar nombre, el logos era lo primero. Goethe, ya sabes que decía, en el principio fue la acción. Yo digo que en el principio de los seres humanos estuvo unida la acción y el logo y el lenguaje, que es la capacidad de abstracción, de conceptualizar y de transmitir una cultura. Por eso tan importante es el tema del lenguaje que nos hace humanos, porque no tenemos que empezar cada ser humano a hacer nuestra experiencia sola individual, sino que nacemos y nos transmiten un montón de experiencias, de conceptos, de capacidad de clasificar, de tener un concepto de nuestro medio, que eso es fundamental. Y entonces en ese sentido digo, claro, que el medio no se entiende nada si no es interrelación entre y que además los elementos son agentes, nunca son pasivos. En la física clásica le das la fuerza a la bola de billar, esa le da a la otra, tal, y es mecánica, ¿no?
la transmisión, pero las bolas son en sí, por sí mismas, son inactivas, ¿no? Transmiten simplemente, bueno, pues cuando hablamos de en cualquier nivel de integración, estamos hablando de que esas unidades sean partículas, sean átomos, sean moléculas, sean proteínas, sean células, sea animal, que son los niveles que yo creo que es importante. Lo de la teoría de niveles de integración de Cordón, yo creo que es un tema muy importante esa aportación, porque no te dice simplemente que hay un proceso de complejidad creciente en el desarrollo del universo, ¿no? Hasta los seres vivos y el ser inteligente que conocemos aquí, sino que dice hay estratos en esa evolución que tienen sus propias unidades, que tienen sus propias leyes, y por eso hay las propias ciencias especializadas en partículas, en cuáles son los comportamientos del átomo, de las moléculas, nuevas propiedades de los seres vivos en los distintos que él, ya digo, él considera que la proteína globular es el primer ser vivo, y que en la asociación de proteínas y en tal se va generando, están en el fondo de un salto, de un nuevo estrato que es la célula, como unidad, que funciona como unidad, y en el animal. Entonces, yo creo que desgraciadamente Cordón ha desaparecido de las facultades de biología y nadie lo toma como referencia. Puede ser que, igual que le pasó a Mendel, que 30 años después de sus experimentos fue redescubierto y dio origen a, bueno, pues al desarrollo tan tremendo que ha tenido la genética, ¿no? en cuanto a la herencia. Y bueno, pues también hay que insistir en una cuestión: cuando decimos que hay toda una deriva genetista determinista, es que, como todo, existe el imperio y existe las fundaciones, las universidades del mundo anglosajón, que son las que marcan y dirigen la investigación. Por aquí sí, los mismos cuánticos dicen, bueno, siempre hay un espacio de probabilidades y de enfoques, y el problema es que cuando tú pones el acento y la mirada en una cara, estás obviando otras que existen y que son posibles, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que además el determinismo, y con esto quiero decir, tiene un fondo ideológico. Sí, nada. Tiene un fondo ideológico y político, porque daos cuenta, el diseño o el determinismo que venía de antes, que era del Dios providente, o de la razón oculta, o de la astucia de la razón, ¿cuál es hoy? La economía, estúpidos, que decían el Clinton, ¿no? Hay una ciencia que no se puede cuestionar, cuando es lo más contingente que te puedes imaginar, y más depende de los propios humanos, de qué sociedad hacemos, qué relaciones de producción, cuáles son las relaciones sociales. Bueno, pues todo lo demás, sin embargo, en las teorías, digamos, predominantes son relativistas. Todo lo demás es relativo, y todo vale, ¿no? Según decía el Feyerabend, y en el posmodernismo todo, tanto vale un valor como el otro, tanto una visión como la otra. Y yo creo que ese tema tiene también su fondo ideológico. Por eso yo estoy de acuerdo con Patrick Thor de que no son de fiar las filosofías de la ciencia. Yo, aunque mi formación, digamos, más de competencia, que tampoco me he dedicado a ello, más a la enseñanza, hablemos de teoría de la ciencia. Y una teoría de la ciencia, como él dice, no puede ser menos rigurosa que el rigor que se le exige a cada una de las ciencias. Y la filosofía, sí, él la plantea en el terreno del diálogo, que es además su origen, y de la conversación, que es también uno de los aspectos de la visión racional, pero que tiende a ser muy influido por las ideologías, digamos, predominantes en cada momento. Pero que la ciencia también. Los científicos también hay un momento que pegan un salto triple mortal y hacen filosofía. No me voy a meter con una charla sobre supercuerdas hace poco que terminaba. Hay dos preguntas.
Sí, no sé qué pasa. Es igual. Bueno, si quieres. Bueno, en primer lugar, agradeceros a vosotros dos la estupenda charla que habéis dado. Soy más capaz de seguir a Fermín, quizá por mi desinformación biológica, que a Alfonso, a pesar de que Alfonso es amigo mío. Bastante amigo. Soy biólogo. Entonces, él es biólogo, él estudia filosofía. yo tiro a la filosofía, por eso te he entendido mucho más a tus planteamientos de contingencia y necesidad, ¿no? Más que a todo el asunto de que expone Alfonso, que le entiendo menos, vamos, pero es por mi desinformación. Es por mi desinformación, nada más. Entonces, bueno, yo lo único que quería plantear, Fermín ha dicho, todo ser vivo tiene noticia de su medio, al principio de la charla, ¿no? Todo ser vivo tiene noticia de su medio, pero simplemente por mecanismos de estímulo-respuesta, creo yo. Sin embargo, el problema que yo veo que tiene la biología actualmente es el problema de qué es la conciencia, qué es un hecho de conciencia. ¿Qué es un hecho de conciencia? Porque aquí, bueno, yo voy a citar a un autor, y pido perdón por citarle, pero voy a citar a Martin Heidegger, ¿no? Sabemos que él no dice que el ser humano es irreductible a la biología, a la antropología, a la sociología, a la psicología. ¿Por qué? Porque es el único ente que está abierto al ser. Dasein es la expresión que él utiliza, seguramente Fermín la conoce, que quiere decir el ahí del ser. El ahí del ser quiere decir que es aquel ente que está abierto a una realidad que tiene un sentido. Yo no creo que una vaca, que a lo mejor tiene conciencia, o un perro que tiene también algún tipo de conciencia, realmente no están abiertos al ser. Lo que tiene es un velo, mundo circundante, pero no están abiertos al ser. Entonces yo creo que ese es un problema que tiene la biología, ¿no? Y otro aspecto que me parece interesante, que no acabo de entender cuál es el valor evolutivo, la ventaja evolutiva que tiene la conciencia. Porque mejor sería no tenerla. No solamente la conciencia, sobre todo, que yo creo que solamente se produce en el ser humano, la autoconciencia. Yo no creo que una vaca tenga autoconciencia. Y en el ser humano, el tener autoconciencia, más que una ventaja evolutiva, es una desgracia. Yo preferiría haber sido una piedra o haber sido una vaca. Entonces no acabo de comprender qué ventaja evolutiva puede tener la conciencia. Estos son los únicos dos aspectos que me parecen más importantes, y ya sé que es salirme un poco del marco científico en el que estamos, pero tampoco quiero que se entienda aquí que yo estoy pretendiendo un antinaturalismo, que significaría una actitud religiosa o una actitud mística. No, quizá la ciencia actual, el paradigma de la ciencia actual, tendrá que hacer ciertas revisiones, porque el problema de la conciencia está en que tú no puedes salir de la conciencia para ver cómo es la conciencia. La conciencia en principio es un absoluto, y tú no puedes salir de ahí, no puedes mirar la conciencia. Siempre estás en la mente, Que esto es un idealismo subjetivo, incluso objetivo, es decir, que nada más que hay mente, pues eso lo dejo ahí colgado, ¿no? Y bueno, pues nada más, muchas gracias, ahora vamos a dos. Y ese es mi planteamiento. Sí, hay más cosas, sí. Sí, que quería hablar. Sí.
Bueno, vamos a ver. Primero agradeceros esta charla, porque la verdad es que te hacen pensar, ¿no? Y a mí me han hecho pensar un poquito también. Por ejemplo, una cosa que decir, en la naturaleza no hay propósito. No hay propósito en la evolución. En la evolución. Los organismos tienen propósito y el hombre tiene propósito. El determinismo o indeterminismo, ¿no? Los humanos, que somos parte de la naturaleza, somos deterministas. Nos fijamos metas a alcanzar. Nos proponemos un determinado futuro. A veces el futuro que nosotros proponemos no nos hacen ni caso y nos encontramos con otro futuro que nada tiene que ver con nuestros propósitos. Pero nosotros tenemos, digamos, posibilidad de cambiar el futuro porque tenemos capacidad para organizarnos para ese futuro. De manera que aquí las palabras son muy importantes, ¿no? Incluso lo que dice Monod de la falta de la necesidad, yo creo que se refiere sobre todo a que hay una parte de los procesos biológicos que tienen una aleatoriedad intrínseca, ¿no? Y sin embargo hay otras cosas donde hay propósito. Y donde hay propósito muy claro es en el caso de los humanos. En los humanos sí. En los humanos hay propósito. Pero los animales también a veces hay propósito. Cuando se junta una colonia, por ejemplo, del tipo de la coralina y tal, y se monta un follón de mucho cuidado y naturalmente la especie para sobrevivir tiene que montar aquello. O sea, por lo tanto hay también un cierto propósito. Es más bien la evolución, que es la evolución la que no tiene propósito. Sí, es la evolución la que no tiene propósito, la evolución. Pero los organismos, los grupos de organismos tienen determinados propósitos. Cuando se reúnen, por ejemplo, las garzas en un árbol en Sudamérica y tal, se comunican dónde hay alimentos, dónde hay que encontrar alimentos. Eso hoy día se sabe. O sea que se están moviendo por propósitos determinados, en un momento determinado. Claro. Y luego otra cosa, que habéis puesto ejemplo del caso de la biología y de la física. La biología, evidentemente, es la primera que se plantea por qué hay lo que hay, ¿no? ¿Por qué hay esta diversidad de organismos? ¿Cómo podemos explicar esa diversidad de organismos? Esto es el fruto de un árbol genealógico muy importante, que luego se demuestra y tal, que todos estamos emparentados, que formamos una gran familia, ¿no? Y eso es una explicación de tipo histórico, porque tenemos que recurrir al pasado para entender lo que nos encontramos en el presente. Porque con el presente solo no sabríamos explicar lo que ha pasado, ¿no? En el caso de la física viene después, no antes de la biología. Cuando se plantea, digamos, bueno, ¿y esto? ¿Qué ha pasado aquí para que tengamos el universo? Entonces empiezan las teorías, que son teorías que todavía no están demostradas. Lo que pasa es que todavía no hay nada que rebata, digamos, esa teoría del Big Bang, ¿no? Pero a lo mejor lo que pasó es otra cosa distinta. Está claro que hubo un confinamiento en un momento determinado y de ese confinamiento extremo y tal, apareció, digamos, esa explosión y empezó el universo a expandirse, ¿no? O se habla no solamente de eso, sino que también puede haber probablemente otros universos. Sí, sí. No solamente este, ¿no? Y entonces la explicación, digamos, de la génesis o de la historia del universo es posterior, digamos, a la historia de la evolución. Es la biología, al principio, la que tiene necesidad de explicar por qué hay los organismos que hay, qué ha pasado. O sea, aquí ha pasado, digamos, a lo largo de la historia, digamos, de la Tierra, para que estemos en esta situación, ¿no? Incluso se habla, ha habido muchas extinciones. Estaba acordando, como habéis hablado y tal, de que Miguel Delibes tiene un librito que se llama La sexta extinción, que es la extinción actual, la que está produciéndose, digamos, por la contaminación, el desastre en que estamos en el planeta y tal, que provoca, digamos, la extinción actual, una extinción tremenda de muchísimas especies en la actualidad se están extinguiendo. O sea que esta probablemente sea la sexta extinción. Sí, yo, vamos a ver, lo que
hemos comentado, bueno, lo que estamos yo creo que todos de acuerdo es que no hay propósito en la evolución, que es lo que decía Darwin, salvo en la evolución humana, que no es que haya un propósito, porque evidentemente vamos como diría... Puede haberlo porque se puede hacer ya cosas, o sea. Vamos como vacas sin cencerro, ¿no? Que diría... como el cineasta, no me sale Almodóvar, me encanta, o sea, es que de esta veces que es filosofía. Bueno, pues, como diría, vamos como vacas sin cencerro, o sea, eso está claro, pero sí hay propósito. Yo creo que precisamente la contradicción humana está en que hay propósito. Es decir, cuando ahora en la pandemia se hablaba, cada hijo de vecino, sobre todo si tenía algo de poder, estaba diciendo una guerra contra el virus, porque el virus nos ataca y nos enemigo y tal. Los virus y las células, la vida comenzaría con la vida celular, ¿no? Llevan pues toda la existencia de la vida, los 3.800 millones de años, parece que son las últimas cifras. Y no ha habido nadie, ni han acabado los virus con las células, ni las células con los virus, ¿no? Es ese equilibrio que produce la selección natural, ¿no? Para mí la selección natural, una de las cosas que me dejo ahí, sería ese equilibrio de la ecosfera entre los factores bióticos y abióticos, no un portero de discoteca, que no estaba la idea en Darwin, ¿no? Eso ha sido posteriormente el neodarwinismo, ¿no? Que dice qué pasa y qué no pasa, y cuando hablamos del medio, por supuesto que Cordone concede mucha importancia al medio y ya lo he mencionado. El tema al que no concede importancia al medio es el neodarwinismo, ¿no? Sobre todo la teoría sintética, ¿no? Y el medio solamente es un medio selector, tanto para la mar como para otros biólogos, y como yo lo contemplo, y para Cordón, el medio es moldeador y selector, de alguna manera, es moldeador y selector. La información genética no, pero las otras informaciones sí que están ahí también, ¿no? Bueno, puede ser más o menos discutible. Entonces la cuestión es eso, que el propósito es de la evolución, donde no hay propósito. Y por eso, posiblemente la evolución biológica se mantenga, la especie humana no, porque tenemos propósito. Y tenemos un propósito donde siempre nos sale el egoísmo disimulado. Y ese egoísmo disimulado es hacernos trampas en el solitario, ¿no? Bueno, se podría hablar mucho del tema ahí. No, pero a partir de ahora, sí, con lo que se sabe en biología, con lo que se puede hacer, puede haber propósito. Ya, pero de muy diferente tipo. El egoísmo siempre está delante. Bueno, no, quiere decir que, digamos, determinadas especies, determinadas variedades y tal, las ha obtenido el hombre. En el caso de los cultivos y en el caso de la ganadería. El mono listo se impone al modo. El que se quedó en el árbol se impone el que va por libre se impone al. Pero bueno, eso. Y lo que decía Jesús, hasta donde yo llego, Fermín a centrar el tema más filosóficamente, pero también has mencionado un poco que el ser vivo, si tiene conciencia, no tiene conciencia, para qué sirve evolutivamente, ¿no? Bueno, yo ahí diferenciaría, aunque no soy para nada especialista en el asunto, pero vamos hasta donde llego, entre conciencia, que yo creo que es humana, solo conciencia, y consciencia, ¿no? Como función fisiológica. La consciencia, que lo tienen los animales, sirve pues para ese propósito que sí tienen los animales. Claro, cuando una manada de lobos va detrás de un cervatillo, claro que tiene un propósito, es comérselo, y el cervatillo tiene el propósito de que no le cojan, evidentemente, y ese es el juego. Ahora, ¿para qué sirve la conciencia? Pues porque los depredadores se montan, tienen una imagen de una escena de lo que está sucediendo en su medio, y tienen el propósito de comer, y el otro el propósito de escapar, y esa es la conciencia la que le libera, y esa es la función biológica evolutiva de la conciencia, el salir. La conciencia humana es la que nos hace líos, ¿no? Porque he dicho que nosotros somos una especie de engendro dentro de la evolución animal, de la evolución en general, ¿no? Porque tenemos propósito. En una entrada del blog sobre inmunología y virus menciono precisamente eso, ¿no? Que nosotros, que teníamos aquella frase famosa en la destrucción mutua asegurada, ¿no? MAP en las siglas en inglés, ¿no? Que es locura también, pues ese es un poco el medio de la cuestión, ¿no? Nosotros con nuestros propósitos, ¿no? Hacemos lo que nos hacemos, ¿no? Yo siempre, a ver, 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 a ver,
Estoy de acuerdo también con el amigo Patrick, que es muy serio y muy riguroso en que esa diferenciación entre conciencia y consciencia no tiene sentido. Lo que hay es desarrollo evolutivo de la conciencia, que pertenece a los seres vivos, a todos. En el sentido, ese que se ha dicho, Faustino Cordón, ¿cómo define al ser vivo? Como foco de acción y experiencia. Todo ser vivo, incluso al nivel más elemental, sobrevive si es capaz de coger la energía que necesita, que es el alimento, que es diferente según la evolución de los distintos seres vivos, y una de dos, y ahí está la experiencia: o acierta y lo tiene a mano y sobrevive, y necesita además renovar esa energía para su pervivencia, o hierra. Y una de dos, si hierra no es capaz de encontrar, perece, o sea, o vive o desaparece. Pero hay un elemento de experiencia que le permite distinguir el error y rectificar en la siguiente experiencia. Y eso es lo que le permite en la evolución seguir viviendo y adaptándose a medios que han ido cambiando y que precisamente exigen al ser vivo también el cambiar. No porque tenga intención en ese sentido, sí tiene intencionalidad en su acción. Lo único es que si acierta a seguir obteniendo la energía de donde antes, por ejemplo, por la superpoblación no ha sido posible, los que logran alimentarse de otra manera distinta a la que ya no es posible, sobrevive, simple y llanamente, que es la selección natural, que no... Ahora, todo eso implica un grado de autonomía y de conciencia. A veces creemos que hemos caído así. Tenemos nuestros órganos sensoriales, como lo tienen todos los seres vivos, y hasta los niveles más primitivos. Tienen que tener una manera de captar su medio, por lo menos el trófico, el de alimento, y bueno, está descrito tanto en Cordón como en Faustino, eso como es a través de los estímulos aferentes y eferentes, y una capacidad, por lo menos, de experiencia para que aquello que ha sido un error, si no lo rectifica, muere. Y ahí hay una cierta intencionalidad. Y es que todas esas historias que hemos contado, es uno de los grandes problemas y obstáculos para entender el ser humano. O somos producto de la evolución, o somos algo que ha caído en paracaídas por el dedo divino, por lo que haya sido. Y entonces, evidentemente que hay un salto. No hay un salto. Yo estoy con Patrick, no hay saltos. En la idea del salto cualitativo hay, por tanto, el proceso evolutivo de nuevas propiedades, emergencia de nuevas unidades que van integrando todo lo anterior y que, precisamente por la capacidad que tiene la propia materia de autoorganización, que eso hay que explicar por qué sí va a niveles cada vez más complejos, llegamos a que ahí tiene mucho que ver, efectivamente, en que el ser humano es producto de la evolución y de la selección natural, pero mira tú por dónde lo que ha seleccionado en el caso de los humanos ha sido el desarrollo de los instintos sociales, el de la cooperación, el del lenguaje, que nos permite un mundo cada vez más amplio, un mundo donde además podemos desarrollarnos y alimentarnos en un espacio mucho más amplio que un ser vivo que está limitado a su medio muy estricto, y que, por tanto, vuelvo a insistir, o nos vamos a la teología, o si somos productos de la evolución, no hemos caído. Tienes que explicarte, vuelvo a insistir, el método de la ciencia, dice Cordón, y en eso estoy de acuerdo, es explicar cada hecho y cada fenómeno por su proceso de origen, cómo se ha producido, de dónde proviene, cuáles son los antecedentes, y cómo ha ido hasta llegar al hecho que tú quieres. Y en ese sentido yo creo que también hay que... A ver, el otro día también, oyendo una conferencia del Instituto de Física Teórica, que ha estado dando un ciclo de la presidencia de estudiantes, estos cuánticos, hablaba uno que terminaba la supercurva. Este sí puso en la pizarra, bueno, ya lo tenía, es una proyección, no tiene que escribirla, una fórmula en la que
esta fórmula es la física clásica de Newton, más la de la relatividad, más la de la cuántica, bueno, antes la de la electromagnética, ¿no? El mundo electromagnético de Maxwell, las fórmulas, la relatividad y la cuántica, y terminaba en la teoría de supercuerdas, con los multiuniversos. A ver, hay algo que si no perdemos la cabeza es que no seremos capaces de saltar por encima de nuestra propia sombra. No podemos saltar por encima de nuestro propio universo del que somos producto y del que nos hemos conformado. No somos nada ajeno, o sea, además, porque terminaba también otro cuántico diciendo, ontológicamente sobre la realidad hay tres posibilidades hoy de los científicos. De que existe un mundo físico ahí, que nosotros lo conocemos con nuestras capacidades cognitivas, con nuestro desarrollo conceptual, con los instrumentos, etc., ¿no? Pero hay una realidad física, es que si no, no hay ciencia. Otros dicen que no podemos decir nada, también lo dice Bohr también, algunos cuánticos, no podemos decir nada de un mundo exterior, sino que simplemente de nuestro mundo, que esto también tiene sus precedentes en la filosofía, Berkeley, ¿no? Nosotros somos, estamos encerrados en nuestras propias percepciones y no sabemos si responden o no. Bueno, pues es que seríamos también extraterrestres, pero es que nosotros somos productos y existimos como por relación y conocimiento del medio, si no es imposible. Si no tienes conocimiento del medio y no tienes relación y no tienes órganos sensoriales y una visión de ese mundo que te sirva, es que dejamos de existir. Que dejamos de existir, no estaríamos donde estamos. Y luego decía otro, los escépticos, que dicen, mejor no te preguntes si hay o no hay. También eso decía Feynman, decía, no preguntes cómo es posible cualquier hecho fenómeno, calla y calcula. Bueno, pues yo lo siento, pero cualquier ciencia que se precie pregunta cómo es posible que exista. Incluso la pregunta esa filosófica, ¿por qué existe algo en vez de nada? Que también se lo plantean los propios cuánticos. Si cada partícula tiene su antipartícula y se destruyen, ¿por qué, sin embargo, ha predominado una parte de partículas y hay materia en vez de nada? Y lo de los multiuniversos, hay otro cuántico que decía, esto de la teoría de las supercuerdas, ya sabéis que hay la teoría, bueno, que se supone que es complementaria, ondular y corpuscular, que algunos dicen, no quiere decir que la realidad sea ni corpúsculos ni ondas, sino son modelos explicativos y que explican un fenómeno uno mejor que otro. Bueno, pero luego está la teoría de membranas, la de ondas, la de superondas, y este hombre terminaba con la teoría de superondas. Bueno, pues otros dicen, ¿cómo es posible que lleven 30 o 40 años hablando de una teoría global que explica todo? Que en vez de corpúsculos u ondas son vibraciones de una cuerda y que depende de su intensidad, longitud de onda, como se explican todas las partículas y todo lo existente. Nosotros somos entonces vibraciones. Y no ha habido ninguna evidencia en 40 años, pero se retroalimentan el que tiene el departamento D, que da becas a los que siguen publicando papers, siguen publicando artículos, y dice, y en 40 años no ha habido... Y este hombre terminaba diciendo, la teoría de supercuerdas, con todas esas fórmulas que decía, todo esto se explica si recuperamos la constante cosmológica de Einstein. Einstein, con la cosmovisión que tenía entonces de un universo estacionario, él, para que le cuadraran el conjunto de fórmulas, decía, tengo que recurrir a una constante que permite que todas esas variables encajen matemáticamente. Y este dice, bueno, pues la teoría de supercuerdas, el problema es de ver cuál es la constante, que además decía, todo es invariable, que permite que todo esto... Pero claro, eso es una construcción. Y entonces decía, pero si esa constante es un poquito más alta o es un poquito más baja, ya estamos en otro universo y en otras leyes físicas. Bueno, claro, te puedes inventar la ficción. Es que volvemos a... de nuevo es el mundo platónico. La física no es una invención, Que la física no es una invención. No, pero cuando da el salto, tus datos
no tienen, por ejemplo, digo porque es una discusión entre ellos, que dicen algunos, esa teoría, ¿cómo es posible que durante 30, 40 años sigan manteniéndola cuando no han logrado plantear ninguna, ni la más mínima evidencia de esa posibilidad? Pero claro, eso sí que, lo que yo te digo es que sí es una invención decir los multiuniversos, pero ¿cómo vamos a plantearlo? Vuelvo a insistir, nosotros no podemos saltar por encima de nuestra propia sombra. Nosotros podemos llegar a mayor o menor conocimiento de nuestro universo. De otro universo no podemos tener ninguna ni evidencia ni constatación. Será una construcción. Y claro que, vuelvo a insistir, las matemáticas tienen un terreno de desarrollo propio. Por ejemplo, el infinito tiene sentido en matemáticas. Ahora, si pegas el salto diciendo que el infinito existe físicamente, pues ya lo hemos jorobado. El propio... El infinito no existe. No, el propio... No. En matemáticas no. En la realidad todo lo que existe es finito. El concepto existe. El concepto existe. Lo que no existe es nada infinito. Lo que no existe es una realidad infinita porque, pues si estás hablando de un universo en expansión, pero con unos límites que puede expandirse más, pero el propio Stephen Hawking, que estuvo defendiendo en su momento la idea de la concepción de un universo infinito, llegó al final diciendo, no, es finito. Entonces, yo no me voy a meter porque no soy físico y tal, es decir, ellos mismos plantean, por ejemplo, es que lo mismo que este hombre hace 2 semanas llegaba a la conclusión de que la teoría del todo, del Dios omnisciente y omnipotente y providente, bajado a la física, era la teoría de supercuerdas. Otros te dicen, yo no soy capaz de esto, te dicen, se mantienen a sí mismos y a lo largo de 40 años no han podido plantear. Es que yo creo que es imposible que demos ningún indicio, más allá de una construcción mental, no podemos hablar de ningún universo fuera del nuestro. Vuelvo a insistir, nadie puede saltar por encima de su propia sombra. No podemos saltar por encima de nuestro propio universo. Conoceremos más, menos. Pero lo otro, a mí sinceramente me parece filosofía, metafísica y de la mala. Será metafísica, pero el humano puede pensar cosas. Sí, claro. Eso lo decía ya, me parece que era Parménides, decía, tenemos la capacidad de pensar en el no ser, aún no existiendo. Parménides. No es de ayer, desde el siglo V, ¿no? O cuarto, antes de Cristo. El no ser no es concebible, lo que dice es todo lo contrario. Lo que no existe no puede ser pensado. Pero puedes pensar en el no ser. Eso decía Parménides, dice que, no digo yo. Que por eso dice que el ser. O sea, que podemos pensar en cosas que no... Sí, claro, tenemos capacidad de imaginación increíble. Lo mismo que decía yo antes, el futuro no podemos pensar en el futuro, sí. Sino que lo piensen otros, que es lo que suele pasar, que piensan por nosotros. Ah, sí, pero eso es otro tema, político y social. Yo creo, Perdón un momentito, que es que ha perdido la palabra alguien nuevo. Pero es que antes de irme, que me está cuidando a mi niño, quiero preguntar una cosa concreta. Sí. Bueno, preguntar una cosa y sugerir. De todo lo que yo he leído, que es muy poco, me da la impresión de que la perspectiva evolucionista desde el punto de vista científico, estrictamente científico, no sé, me parece que sigue siendo un poco antropocéntrica. Es decir, que la planteamos desde un nivel, desde una atalaya, digamos, intelectual, que no es la correcta. Yo creo que la perspectiva evolucionista, y creo que es por donde va el libro, no lo he empezado a leer, pero no tal, es estrictamente materialista, y desde ese punto de vista ni es pertinente la distinción de Heidegger, el ser ahí como algo diferente cualitativamente. Creo que ni siquiera es pertinente eso, del Umfeld y el medio, ¿no? Todos los seres tienen un medio y es en el que se desarrolla, y no somos superiores ni cualitativamente ni nada a una ameba, yo qué sé, no sé decir. Me parece que ahí está un poco la perspectiva antropocéntrica, que es la que a mí me ciega un poco para entender. Yo también la tengo, yo creo que es inevitable, me ciega un poco para entender precisamente el marco teórico de la perspectiva evolucionista. Y luego, con el título del libro, volviendo al libro, Determinismo y contingencia, de alguna forma me parece dos conceptos que son antagónicos. O sea, tú lo que buscas es intentar entender la contingencia dentro del determinismo, o abrir una vía
intermedia entre el azar y la necesidad de Monod, ¿no? Pero a mí me resulta difícil, yo no soy capaz de entenderlo, a lo mejor por esta perspectiva antropocéntrica que yo tengo. No soy capaz de entender el mundo si desde, no sé, te quería preguntar, a ver, ¿dónde sitúas esa interacción? Yo digo que es mejor utilizar, para evitar, como la concepción del determinismo que se ha generalizado y la que se utiliza por muchos es del determinismo estricto, de la relación causa-efecto, biunívoco, que Chomin decía, eso es el principio, es decir, que todo, es verdad que todo efecto tiene unas causas, pero no se puede decir que todos los efectos proceden de la misma causa, no hay una relación biunívoca. Mario Bunge, que dedica todo un libro que merece la pena a la causalidad, habla de la determinación, en el sentido de que podemos definir las propiedades de cualquier ser, de una silla, o de un ser vivo, o del átomo, es esto y no es lo otro. O sea, la determinación, en el sentido de que no hay un indeterminismo como no causalismo. Pero que la causalidad se dice de muchas formas. Y tiene diferentes manifestaciones. Los propios cuánticos te dicen, bueno, Bohr dijo en un momento determinado, la cuántica ha terminado con el principio de causalidad. Y se lo ponía Einstein diciendo, si la probabilidad de que habléis vosotros se carga la causalidad, se acabó la ciencia, ¿no? Estuvieron muy interesante además la discusión que llevaron. Entonces, que las cosas tienen una determinación, que tienen unas propiedades, que tienen unas relaciones, claro que sí. Y en ese sentido, lo de la causalidad, como lo que hemos dicho, nada procede de la nada y nada termina en nada, ¿no? Explica de dónde viene algo y por qué tiene estas propiedades y por qué existe. Pero al mismo tiempo, por tanto, contra el indeterminismo, que sería acausalismo, o el azar que no explica nada, en mi opinión, o la aleatoriedad, las cosas suceden arbitrariamente. No. Habrá cosas que son muy complejas y pasamos de explicarlas, pues, por ejemplo, cómo chocan las moléculas de un gas dentro de un recipiente, que es muy complejo y decimos, bueno, lo que nos interesa es la presión que ejerce ese gas sobre las paredes del recipiente, punto, ¿no? Porque el otro es muy difícil, algún día a lo mejor con la inteligencia artificial se logra llegar a esos niveles de precisión. Pero todas las cosas proceden por una explicación causal en el sentido más amplio, porque los cuánticos te hablan de correspondencia, te hablan de, bueno, de ¿cómo le llaman? También cuando la transportación, formas diferentes, o por ejemplo, una cosa muy sencilla, la clasificación del Linneo de los seres vivos no habla por las causas, habla simplemente por semejanzas, género, especie, y él es incluso fijista, o sea, no tiene idea de la evolución, y es una forma que es útil, ¿no? Entonces, yo creo que, y la contingencia lo que dice es que precisamente porque aunque tú puedes delimitar un fenómeno, aislarlo, y de hecho además lo reproducimos experimentalmente, sin embargo en la evolución, que sí, lo que funciona es la flecha del tiempo, es decir, todo va en continuidad hacia adelante, en ningún momento se dan las mismas condiciones estáticas, si no terminaríamos en un bloqueo o en una repetición circular de lo mismo. Y eso no es nuestro universo. La experiencia que tenemos es que eso no es verdad. Que cuando se dice, si es que además lo decían incluso en la física clásica, Galileo, si prescindimos de otros factores, en el vacío, o Newton, la aceleración es tal, ¿no? Pero alguien que se tira en paracaídas no cumple con las leyes de la aceleración, porque existe el aire, etcétera, ¿no? Y ellos dicen, yo puedo definir lo que es la aceleración en el vacío, prescindiendo de las relaciones, de los hechos. Y en ese sentido, vuelvo a insistir, en vez de la necesidad de los fenómenos y la contingencia de los procesos, es al revés. Lo que existe, pero dicen también los propios cuánticos, son los fenómenos R, los fenómenos de interacción. Y los fenómenos U, nosotros somos capaces de decir, bueno, delimito este objeto, lo separo, lo aíslo, porque me interesa, por ejemplo, estudiar tal propiedad.
cuáles son las consecuencias de tal propiedad, de tal fenómeno. Pero es, sí, ya nos dicen que lo tenemos que ir, pero esa es la capacidad que tenemos. Pero lo que existe realmente son los procesos de interrelación y de que se nos olvida, evolución conjunta. Evolución conjunta. Y evolución conjunta quiere decir siempre en relación al propio medio, a la interrelación con el resto de elementos que están jugando siempre ahí. Y eso es lo que permite que haya diferenciación, variabilidad y evolución. Bueno, me parece que no callamos. Hay mucho que discutir sobre esto. Y mucho que desarrollar. Yo lo que digo es punto y seguido. Y por lo que decía aquí el compañero, yo termino citando a Machado, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar, pero los seres humanos somos capaces, que tampoco tenemos un camino prefijado, ya hecho, somos capaces de proponernos nada. Y ahí está nuestro quantum de libertad y responsabilidad.